La Virgen de los Milagros de Caacupé es la protagonista de la historia de hoy. Mi nombre es Norma Toñanes. Quiero compartir con usted este milagro de vida. Soy devota de la Virgen de Caacupé. Norma Toñanes, hasta los 7 años de edad, no podía sostenerse de pie a causa de un accidente provocado por su hermanita mayor. Esto inició cuando apenas tenía unos meses de vida. Cuando tenía 6 meses, tenía una hermana mayor de 1 año, 2 meses. Mi mamá se dedicaba al tema del lavado de ropa para ayudar a mi papá. Y en eso, sin darse cuenta, nos pone a las dos en la cuna. Y pego un grito, un llanto que mi mamá desesperada se va en la cuna, me revisa y no se da cuenta que había sido. Mi hermana me había pisado la columna. A la mamá le llamó la atención el llanto tan desesperado de Norma y fue a ver qué pasaba en la habitación. Me agarra, me sacude, ¿qué te pasó? Y como no tenía heridas ni nada, entonces dijo, seguramente le mordió porque también a mi hermana le salían los dientes. Con los días fue dejando de llorar y de quejarse. Norma estaba acostumbrándose al dolor. Así pasaron los meses y como no existía ninguna herida aparente, de bebé nunca la llevaron a una revisión. Cuando yo cumplo 2 años, Sofi, yo no caminaba. Mi mamá le llama la atención 1 año, le decía, ña Joaquina, tu hija tiene que caminar, ya cumplió 1 año. Y va a caminar cuando tenga que caminar, le decía todo el mundo, y ella eso era como una depresión que tenía también, ¿verdad? Porque se sentía como una madre que no entendía lo que me pasaba, ¿verdad? Su mamá creía que lo mejor era no presionarla, que cada niño tiene su tiempo de maduración y Norma en su momento iba a aprender a caminar sola. En eso le dice el jefe de mi papá, yo veo algo que está fuera de lugar con respecto a tu hija, le dice, si no tenés para pagar, porque éramos muy humildes. Entonces le dice, don Toñanes, yo te voy a llevar junto a un traumatólogo en IPS. Es ahí donde el médico le dice a mi mamá, ¿verdad? Tu hija tiene un problema de columna, le dice. Y vamos a hacer todo lo posible para que ella pueda caminar. De esta manera llegó a cumplir 2 años. Norma iba siempre a UPA de sus padres o arrastrada con la ayuda de los brazos y la panza. Ni siquiera podía gatear como el resto de los bebés. Yo no gateaba porque algo me impedía, que no podía ni sentarme ni pararme, entonces yo me arrastraba como podía con la panza, es lo que mi mamá me cuenta, ¿verdad? Los médicos informaron a los padres que ella sería sometida a un tratamiento de varios años. Mi mamá terminó llorando, desesperada, porque no entendía lo que pasaba. Mi papá era más calmado. Y ahí le dice el doctor que le tranquilicen a mi mamá, porque ella es el pilar donde yo, como yo me quedaba todos los días con ella, entonces le dijo que mi mamá tenía que estar bien para que me cuide a mí. Porque el tratamiento no era de 6 meses ni de 1 año, sino hasta que mi cuerpo podía ser 10 años, 12 años. La lesión de Norma era más grande de lo que pensaron. Luego de 2 años sin poder caminar y varios estudios después, el diagnóstico fue desviación de columna. El médico le dice, mira, tiene una S en la columna. Por eso es muy, muy difícil su tratamiento y no te quiero prometer algo que como médico está fuera de mis manos, le dice. Lo que yo te pido es que vos reces mucho y ores que el milagro existe, le dijo ese médico sin pensar. Como sus padres eran devotos de la Virgen de Caacupé, se aferraron a ella más que nunca. Y es ahí donde se aferraron a la Virgen de Caacupé mi papá. Mi papá le pide desde que empecé el tratamiento y fueron 7 años de tratamiento, 7 años de lucha donde yo lloraba, donde se me ponía un montón de medicamentos contra el dolor.
Norma tuvo una infancia un poco complicada en el nivel inicial de la escuela. Yo sufrí bullying porque yo tenía que hacer la escuela y me ponían, yo tenía como un aparato que era para enderezar la columna, que eran de varios cintillos, donde cada costilla tenía su propio cintillo. Y todos los días me iban ajustando. Y cuando me ajustaban es donde yo sentía el dolor. En esos años, aún no lograba caminar. En ocasiones, su mamá le ayudaba e intentaban dar juntas algunos pasos. Otros días, solo la alzaban upa. O sea que fue un sacrificio de ambos, ¿verdad? Que ella hoy día me dice, vos sos mi oro cuí, me dice en guaraní llorando, porque es una historia muy, muy dolorosa para mí. Más aún verla a mi mamá, somos 8 hermanos nosotros, Sofi. Cuando se entera, cuando estaba cumpliendo los 5 años, le dice, señora, yo no sé si su hija va a recuperarse, va a volver a caminar. María, llena eres de gracia. Ante la noticia de que Norma podría quedar inválida, sus padres se volvieron más fuertes y estaban convencidos en que esa historia podría cambiar. Solo necesitaban un milagro que ayude a su hija. Yo caminaba en forma de U. Yo, cuando ellos me trataban de ponerme en pie, yo, el lado izquierdo era una U. Yo caminaba, yo era una nena especial. Mi papá dice que pone la mano encima de mi columna y le pide a la Virgen de Cacupé. Él me decía, Sherayú, yo me acuerdo que ponía mi mano encima de tu columna y le decía a la Virgen, tu pasú de Cacupé, pende manto huipas ella para que ella pueda caminar. Y es ahí donde yo digo que la Virgen escuchó y hoy me ven acá. Nosotros pecadores, ahora y en la hora. Cuando estaba por cumplir 7 años y se acercaba la fecha límite para su diagnóstico final, Norma fue a una de sus últimas consultas y, sorpresa para todos, pudo caminar sola. 2 días antes de que se me saque ese aparato, es donde me hicieron me introdujeron en una máquina y me estiraron de la cadera para abajo y del brazo hacia arriba. Yo me bajé y el doctor me miraba, porque él no esperó esa reacción tan rápida, sino que me ayuden, como siempre me ayudaba mi mamá, no. Yo salté de un lado para otro, caminé y el doctor se puso la mano en la cintura y sus lentes y... Pero ña Joaquina, le dice, tu hija, no sé qué pasó. Y empezó a llorar porque era muy grande la emoción que yo le estaba dando en ese momento a todos, ¿verdad? A la enfermera, al doctor, a mi mamá, mi papá. Se cayó de rodillas y empezó a llorar. Para celebrar su recuperación, su papá la llevó un 8 de diciembre a Caacupé, a la celebración mariana más importante del país. Me fui... Cumplimos con mi papá, con la Virgen, de llevarme caminando desde Pacaraí, pero yo no le conocía a la Virgen. Y le estironeo a mi papá y le digo, papá, ¿quién es la Virgen? Porque de tanta gente nosotros estábamos así en el fondo y no llegaba a ver. Y me vistió así con la corona, con la capa, todo. Recuerdo demasiado bien que no me dolía absolutamente nada. Entonces veo la imagen de la Virgen al lado de una señora que estaba vendiendo chipa y le digo, papá, yo quiero esa es la Virgen, le digo yo. Sí, Norma, esa es la Virgen. Y era una Virgen chiquita. Y él me mira con una cara así de sorprendido porque él esperaba que yo le pida un juguete, una muñeca o algo. No, yo me aferré a la Virgen, a la imagen y con esa dormía. Había sido la intención que ella tenía conmigo, era algo muy que yo de chica no sabía, ¿verdad? Los milagros continuaron en la vida de Norma. Los médicos le habían advertido a ella y a su familia que no podría ser madre, porque el daño que le iba a ocasionar a la espalda iba a ser enorme. El milagro más grande fue eso en mi vida y también que hoy día soy madre de 8 hijos, o sea que no me hizo un solo milagro, sino que me concedió el milagro de ser madre. Sin miedo y sin inconvenientes,
llevó adelante su primer embarazo. Yo creo que en ese momento, cuando yo iba a dar a luz, le vi a la Virgen de Cacupé. Cuando tenía 35 semanas, yo ya parí. O sea, no esperé ni los 40. Y nació con 6 kilos 700 gramos. O sea que ahí Dios y también la Virgen hizo en mí ese milagro, porque imagínate cargarle a un bebé con ese daño de columna que tenías. Norma cree que la vida es un milagro y que Dios envía a la tierra a personas capaces de ayudar a otros. Personas como, por ejemplo, los médicos. Yo creo que el milagro existe a través de otras personas que Él envía sus ángeles. Y eso pasó en mí y la Virgencita hizo su milagro en mí porque era a ella quien mi papá rogaba y pedía.